Bienvenidos al programa 51 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, escuchar nuestro podcast en Spotify o ubicarnos en nuestro canal de YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Bien. Aprovecho a saludar a la audiencia. Hoy es un día muy interesante porque, obviamente en el mes de mayo sabemos que el 18 ICOM celebra el Día Internacional de los Museos y, el lema para el 2023 está centrado en la sostenibilidad y el bienestar. Sabe la audiencia, porque ya lo hemos compartido, que el mes pasado, en el mes de abril, el 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, y que también tiene que ver con esta política de sensibilización a la comunidad, porque, como se dijo muchas veces, los que trabajamos en patrimonio trabajamos todo el año sobre estos temas. Claro. Y que estas ONG establezcan un día para que la comunidad reflexione, piense en los sitios y lugares de valor patrimonial, está orientado básicamente para la comunidad. Hay muchos formatos de celebración. En algún momento hemos hablado que en otros años se abrían edificios de valor patrimonial a la comunidad para que puedan ingresar en lugares donde no tiene acceso generalmente. Hoy, con el tema de los museos, estamos convocando a museos del interior y museos importantes y museos nacionales de acá de Cava. Y hoy nos toca trabajar con Andrea Elías del Museo Irurtia, y me parece que va a ser una entrevista muy interesante porque tienen un trabajo con la comunidad y es un museo de los más destacados del contexto nacional. Sí, en ese sentido, además a mí desde lo afectivo me toca muy de cerca porque, digamos, después de tantos años de haber estado trabajando en el Museo Sarmiento, con el museo de la casa de Rogelio Irurtia, había una situación de vecindad muy grande y de interrelación, por supuesto, muy muy grande, y compartíamos los actos y las distintas inauguraciones de exposiciones y demás. Y realmente el patrimonio que tiene, las colecciones, el edificio, la obra, por supuesto, de Rogelio Irurtia, como de su esposa, de Correa Morales y demás, realmente es fascinante. Así que yo creo que va a ser de mucho interés para nuestros oyentes. Ojalá que para aquellos que no los conozcan a este museo tengan la posibilidad de ir a visitarlo, porque vale la pena, se lo disfruta mucho y refleja gran parte de lo que fue el ambiente cultural internacional, no solamente de nuestro país, de prácticamente podríamos decir la primera mitad del siglo XX. Así que desde ese lugar me parece que va a tener un interés especial para nuestros oyentes. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema Luz, de Malena Muyala y Charo Bogarín. Veo venir lentamente calle abajo, caravana que me trajo 1000 milagros en cadena y de la mano me lleva a bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos, aprendices del camino, más que de alguna estación. Veo
vigía de los sueños que nos quedan por parir. La ilusión de que no se haya dormido en los pliegues del olvido, la emoción que da sentido a este viaje que es vivir. Veo venir la certeza con la duda, en su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir. Na 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 na, dai da da, dai 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 da, dai 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 da. Puedo ver, es tu luz entre la gente, me pareces diferente. Sin embargo, en lo profundo, te pareces tanto a mí y a él. Veo venir en un gesto avergonzado el destello enamorado de unos ojos que delatan que algo queda por decir. Mi niña que regresa, una herida que se cierra, la tristeza no fue eterna y hoy nos veo sonreír. En la hilacha de unos versos encontré mi religión, hilvanando con esmero, y se rezó la canción. La verdad sin artificio, Charo, estandarte de mi voz, y en el árbol con espinas solo rescaté la flor. Tanto a mí, puedo ver, ay, 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 solo rescate la flor. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el agrado de presentar a Andrea Elías. Es actualmente directora del Museo Casa di Urrutia. Con anterioridad se desempeñó como directora del Museo de Bellas Artes de Salta desde el 2011 hasta el 2017 y como jefa de acción cultural del mismo desde el 2008 al 2011. Es miembro de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, del ICOM, Comité Internacional de Museos, y académica delegada honoraria de la Academia Nacional de Bellas Artes. Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Tucumán, realizó estudios de posgrado en Historia del Arte en la misma institución. Publicó diversos ensayos en revistas especializadas,
libros y catálogos de artistas nacionales e internacionales, entre los que se destaca el libro sobre la artista salteña María Martorell, publicado en el 2013. Su recorrido profesional está relacionado con la investigación, la docencia universitaria, la curaduría, la gestión cultural y la práctica como artista. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea Elías, y también María del Carmen Maza, que nos acompaña con todo este ciclo que tiene que ver con el Día Internacional de los Museos como presidenta del ICOM. Y en este caso, como dijimos en la presentación, Andrea representa lo que sería el Museo de Rogelio Urrutia, es decir, acá en la capital federal, en la calle O'Higgins, y realmente va a ser muy interesante poder complementar lo que estamos viendo en todo este ciclo de este mes, ¿no es cierto?, de mayo. María del Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Rodolfo, Rubén, Andrea, un placer, como siempre, compartir un tiempo hablando de lo que nos gusta, los museos, su patrimonio, y les agradezco que hayan tomado esta decisión de hacer mayo en alianza con el Día Internacional de los Museos, que brindar al público un conocimiento de diferentes museos con diferentes temáticas. Andrea, te agradecemos también, yo me sumo, soy Rubén Vera, y bueno, como sabés, este programa trabaja básicamente en la sensibilización de la comunidad por el tema de patrimonio, y bueno, el mes pasado nos tocó que el 18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, y pusimos énfasis en eso. Y bueno, en mayo estamos trabajando sobre el Día Internacional de los Museos, y bueno, queremos trabajar sobre ese tema más el museo que vos dirigís. Así que bueno, te damos la bienvenida y... Bueno, muchas gracias, Rodolfo, Rubén, María del Carmen, les agradezco la invitación. Siempre es bueno tener la oportunidad de poder hablar y difundir cuestiones relacionadas a los museos, así que, bueno, encantada de estar participando en esta charla. Me parece muy interesante además tener en cuenta que Andrea llega a la dirección de este museo por un concurso nacional. Esto creo que hay que destacarlo porque implica, ¿no es cierto?, toda una formación especial y en este caso además un desafío, porque vos sos de proveniencia de Tucumán y venir, ¿no es cierto?, a la capital. Y por otro lado, yo creo que la ventaja maravillosa de trabajar en un ámbito, porque la casa del Museo Casa de Urrutia es hermoso, un neocolonial realmente muy interesante, y la figura, ¿no?, es decir, de lo que es Rogelio Urrutia, que a su vez, digo, tiene mucho que ver también con quienes fueron sus esposas, sus compañeras, es decir, que también ayudaron a la concreción de unas colecciones fantásticas, ¿no? Es decir, realmente el patrimonio y las colecciones que ustedes conservan allí son relevantes, por así decirlo. Sí, es interesante que haya sacado el tema del concurso, quizás es un buen puntapié también para hablar sobre una cuestión que está relacionada a los museos, que es también pensar en un mapa federal dentro de los museos, ¿no? Que sé que ustedes estuvieron haciendo entrevistas también a otros museos que están en las provincias. Como vos decías, sí, yo gané un concurso para la dirección del Museo Urrutia en el año 2017, y fue muy bueno esta instancia de poder concursar, y que sea un concurso abierto y público, porque, bueno, eso me permitió a mí de presentarme para la dirección de este museo, que es un museo nacional. Yo estaba anteriormente trabajando como directora en un museo provincial, claro, o sea, de gestión provincial, que era el museo, que es el Museo de Bellas Artes de Salta, donde estuve casi 10 años trabajando ahí, y que hicimos una gestión también bien interesante. Y esto de pasar de una gestión provincial a una gestión nacional es interesante, porque uno también puede, trae el bagaje
problemáticas que a veces se presentan en las provincias, pero no así en la capital. Claro. Y entonces puede traer a la nueva gestión también inquietudes, programas, propuestas, ideas, donde también contemple este mapa federal, ¿no? De hecho, desde el Museo Irurtia, y ahora entro en el tema del museo que vos mencionabas muy bien, que es un museo del escultor Rogelio Irurtia. Es un museo que es nacional, eso significa que depende del Estado nacional, que es un museo que es público, que es de ingreso libre y gratuito, y que tiene un patrimonio que es la casa museo y todas las colecciones que se encuentran en él, que fueron donadas por el escultor Rogelio Irurtia y por la pintora Lía Correa Morales. Ellos dos fueron unos artistas bastante reconocidos a principios del siglo, en las primeras décadas del siglo XX. De hecho, Irurtia ganó la beca, una beca que era muy conocida en su momento, que daba el Estado Nacional para fomentar la formación de artistas nacionales en el extranjero. Irurtia gana esa beca del Estado y se va a estudiar a París. Allí empieza su carrera, está en contacto con Rodin, tiene con Picasso, tiene contacto porque está en el momento indicado, en el lugar indicado donde estaba pasando toda la movida cultural de principio del siglo. De toda la Belle Époque, digamos, es realmente muy importante eso. Sí, de hecho, bueno, la colección que tenemos en el museo da cuenta un poco de eso, ¿no? Porque Irurtia vive casi 20 años en París, pero durante todo ese tiempo él va y viene, porque está haciendo monumentos. Una de las cosas a destacar es que el patrimonio que tiene la casa refleja bastante su trabajo como escultor monumental. Sabemos que Irurtia, o le contamos a los oyentes que Rogelio Irurtia es un escultor que hizo varios de los monumentos que están en la ciudad de Buenos Aires, que a veces pasamos y quizás no nos damos cuenta que estamos ante uno de ellos, que por ejemplo el monumento Canto al Trabajo, Paseo Colón, el monumento a Dorrego que está en Viamonte y Suipacha, después tenemos en Plaza Miserere, también en Once tenemos el Mausoleo Rivadavia. Bueno, muchos de los monumentos importantes que se hicieron a principios del siglo fue realizado por Irurtia, y entonces trabajaba entre París y Buenos Aires, y fue armando su colección junto con su primera esposa, que se llamaba Gertrudis Radersma, y volvieron a Argentina más o menos en 1920, compraron la actual casa que hoy es museo y la remodelaron como la conocemos hoy. Claro. Allí trajeron todas sus colecciones desde París, y todos los trabajos de Irurtia también fueron albergados en esa casa, o por lo menos los estudios de los monumentos. Entonces, bueno, para contar un poquito la historia, que quizás que esto también le interesa a la gente, Irurtia, su segunda esposa, porque fallece su primera esposa después de un tiempo, él se casa con Lía Correa Morales, es la pintora que mencionaba, hija de Lucio Correa Morales, también un gran escultor y que fue maestro de Irurtia. Y ya a partir de 1942, ellos ya tienen un proyecto de ley avalado por Alfredo Palacios, que presentan para donar al Estado. Irurtia entiende que todo ese apoyo que el Estado le había otorgado a él debía ser retribuido de alguna manera, y entonces decide donar toda su casa y sus colecciones al Estado. Vos sabés, en esto, Andrea, es muy interesante, decir, porque yo al primer museo que entré a trabajar fue el Museo Mitre, y justamente en el primer patio el monumento a Mitre es de Correa Morales, es decir, que es hermosísimo, porque además capta las cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana, ¿no? Es decir, una pose muy descontracturada, con su chambergo, hasta incluso con un tipo de bolsillo en los pantalones que había diseñado Mitre, que tenían un corte especial para poder poner las manos y que se conocía como el bolsillo Mitre, ¿no? Algunos se lo pedían a los sastres de esa manera, y eso está en esa estatua. Y Mitre también había tenido esta idea de donar después todo, que efectivamente se hace al año de fallecido, y en 1907 se convierte en museo, o el otro caso, también Museo Nacional, de Ricardo Rojas, que también, digamos, tenía esta cuestión de legar, ¿no? Qué interesante en esa etapa
digamos, que casi recorre la primera mitad del siglo XX, que estos personajes entendían lo que era el legado, ¿no? Es decir, de que esas colecciones que habían formado tenían que ser públicas y de acceso a todo, ¿no? Si realmente un espíritu, digo, que realmente es muy, muy bueno, ¿no? Sí, eso es característico de una época, tendríamos que decir, y nosotros trabajamos mucho esto desde la actualidad, porque bueno, nosotros nos preguntamos siempre en los museos nacionales y puntualmente en el museo que estamos trabajando, cómo nosotros le hablamos o generamos diálogos con los visitantes o con las comunidades, pero desde la actualidad, ¿no? Uh-huh. O sea, no quedarnos en el pasado, en la voz del pasado, sino generar, ¿no? Por esos patrimonios unos diálogos que sean de alguna manera efectivos en la actualidad para generar discusiones, reflexiones, etc. Y una de las cosas que ponemos en valor hoy en relación con los visitantes es remarcar que ese patrimonio que están viendo, cuando uno va al Museo Casa de Irurtia, por ejemplo, va al Mitre, uh-huh, o va a la Casa Ricardo Rojas, porque son todos museos nacionales, todo eso que el visitante recorre, puede ver y apreciar, nos pertenece a todos. Uh-huh. Y eso es algo que creo que es importante internalizar. Es decir, en tanto nosotros entendamos y podamos comprender que eso que estamos viendo, más allá del objeto, la belleza y la historia que nos cuentan, es un patrimonio que es identitario, o sea que nosotros podemos vernos en esos patrimonios, uh-huh, vernos para reconocernos o vernos para criticarnos, sí, o vernos, sí, digo, no siempre en sentido positivo, digo, para eso están los patrimonios, ¿no? Y entender que eso nos pertenece a todos, por lo tanto, está en nosotros también cuidarlos, valorarlos, ¿no? Y pensar también que la continuidad de ese patrimonio es un deber de todos, es un deber del Estado, uh-huh, pero también de todos nosotros. Y creo que de ese modo hacemos honor a esta gente que en algún momento entendió que todo eso que había construido, el mejor destino que podía tener era la gente, ¿no? Claro. Éramos todos nosotros y todas nosotras, sí. Vos sabés que a mí esto que estás diciendo, ¿no? Porque vos recién decías que Irurtia, Mitre, Rojas, casi a principio, la primera mitad, por lo menos la primera mitad del siglo XX, son familias que, digamos, familias poderosas, si hablamos en términos económicos, cómo entendían ese sentido del legado, lo que decías recién, ¿no? Yo trabajé hasta hace un tiempo en la Universidad Nacional de las Artes y algunas de las sedes de esta universidad también fueron donaciones de familias al Estado. Y bueno, yo creo que no sé si hoy va a pasar eso, si está la oportunidad de que pase, pero creo que había como un sentido del legado, como decías, que es muy importante y bueno, afortunadamente atravesamos esas etapas y esas familias tuvieron la voluntad de entregar eso al Estado especialmente para actividades culturales en general. Yo me gustaría ahí destacar algo que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? Esa tradición de familias, sí, poderosas o con una situación económica que les permitía también desprenderse, ¿no? de alguna de sus posesiones. Yo quería remarcar que Irurtia no es puntualmente el caso, porque Irurtia venía de una familia de comerciantes, uh-huh, y todo lo que él fue logrando a través de su profesión, que puntualmente fue esta casa que donó, lo hizo con muchísimo esfuerzo y de hecho en oportunidad él estuvo a punto de quizás hasta de perder esas casas porque uh-huh, con estos grandes encargos que él tenía de monumentos, a veces es un problema que se enfrentaban, bueno, Lola Mora también se enfrentó a esos problemas, que los encargos se hacían un año y después llevaban muchísimo más tiempo que el acordado por contrato. Entonces los escultores, bueno, después que las piedras venían de afuera, las fundiciones se hacían afuera
De hecho, Urrutia fue un día en París, y todo esto ocasionaba muchos problemas y generaba también muchas demoras a veces. Claro. Urrutia se enfrentó a muchos problemas, y todos estos problemas también traían problemas económicos, porque muchas veces el artista ponía, ¿no?, de su propio dinero para poder terminar un encargo, ¿sí? O porque decidía que tenía que cambiar, y entonces el proyecto original no llegaba a término, etcétera. Pero lo que quería remarcar es que en el caso encima de Urrutia no era de una familia adinerada, con lo cual él entregó todo lo que tenía. Ellos no tuvieron hijos, no tuvo ni con su primera esposa ni con su segunda esposa. Claro. Entonces esa casa y todo su legado decidió tempranamente donarlo al Estado, porque cuando él ya en el 20 remodela esa casa, la remodela pensando que algún día, que termina siendo en 1942, lo iba a donar al Estado. Y así que todo lo que acumuló, digamos, todo lo que coleccionó, él ya lo sabía tempranamente que se iba a desprender de eso, Claro. a pesar de los problemas económicos que tenía, a pesar de una serie de cosas. Entonces, creo que ahí también estaba en el artista esa idea de su legado, pero el legado de la casa, el legado material, pero también el legado de su trabajo como artista. De que todos conozcamos qué era ser un escultor a principios del siglo, qué era ser un escultor, claro, una pintora. Bueno, esa historia que se cuenta en el Museo de Urrutia, que es muy interesante. Pero vos fíjate, Andrea, que también en la casa, digamos, ubicada en un barrio de Belgrano, donde tenemos otra casa, ¿no es cierto?, interesante, que también refleja el neocolonial, como es el caso de Larreta. A nosotros quizás no nos llame tanto la atención, pero eso implicó una recuperación de toda una etapa, y casi me atrevo a decir de 3 siglos, que se perdieron de lo que había sido, ¿no es cierto?, la situación inicial en la ciudad de Buenos Aires, y lo que había sido el estilo colonial. Había desaparecido con la modernización a partir de la capitalización federal en el 80, todo lo colonial fue casi literalmente arrasado, y fue una gran propuesta de recuperación de raíces, sobre todo frente a la gran inmigración, recuperar parte de lo colonial, en un estilo que no se sabía demasiado bien cómo era, ¿no? Porque es muy gracioso cómo los arquitectos tuvieron que abrevar en muy distintas fuentes para lograr ese estilo que después conocemos como neocolonial. Hablábamos de Mitre conserva una casa colonial, fue rarísimo, ¿no? Es decir, pensemos que coetáneo a Mitre teníamos a Paz con un palacio extraordinario como el Palacio Paz, y él seguía viviendo en una, como decían en la época, modesta casa colonial que nadie entendía por qué la seguía manteniendo, y que fue la morada toda su vida. Y bueno, en el caso de Urrutia elige, digamos, como estilo una situación neocolonial que materializa a Carlos Smith, más allá de que el constructor fue Pedro Rossi, o en el caso de Larreta también para la mansión. Entonces digo, también en esto que son casas museos, la casa también es un testimonio documental, podríamos decir, de gran importancia. Sí, para Urrutia eso yo creo que fue importante porque, como bien decías, participa el arquitecto y el constructor de esta remodelación de la casa, porque era una casa que ya existía. Sí, sí. Lo que hace Urrutia es rediseñarla junto a ellos, y tenemos nosotros, bueno, ahora pronto en julio, si todo sale bien, vamos a sacar un libro del museo donde va a haber algunos textos donde vamos a hablar de toda esta historia. Lo que hace Urrutia es participar activamente del diseño de esa casa neocolonial, que en realidad la casa sobre todo tiene la fachada neocolonial. Si bien la casa entera tiene rasgos, pero es la fachada neocolonial. Urrutia como artista está totalmente involucrado en ese diseño. Eso, y lo podemos ver en los documentos, ¿no? Decimos, no era simplemente un encargo, sino que él, la verdad, participaba activamente de la toma de decisiones sobre qué se hacía, ¿no? Y eso está en relación, como también bien decían ustedes, con el neocolonial, que era una propuesta de
de la época, que no era una propuesta solo arquitectónica, era una propuesta Okay. ideológica, ¿no? Ujú. Que venía con Rojas. Y lo curioso también de esta casa, que Irurtia la rediseña con esa fachada neocolonial, y en el 23, estamos cumpliendo 100 años este año, Claro, le otorgan un premio exacto. a la A la fachada. fachada. Y lo curioso es que Rojas, la casa de Ricardo Rojas, se hace más tarde, si no me equivoco, en el 27. Sí, comienza, digamos, Que en el con el zoom 29-30, pero es interesante la de Rojas porque, para mí por lo menos, es decir, casa que hace con Ángel Guido y que también él tiene una participación muy activa, yo por lo menos lo veo de esta manera, materializa una metáfora, ¿no? Es decir, es muy difícil hacer esto en arquitectura. Es decir, este concepto que había creado Ricardo Rojas de Urindia, que era una nueva forma de construcción de la identidad, ¿no? Si frente a lo que habían hecho Mitre, lo que habían hecho Sarmiento, que tenía que ver con la ruptura, la diferenciación respecto de lo colonial para formar la identidad argentina, Ricardo Rojas propone esa fusión de los pueblos originarios y lo europeo, digamos, una secuencia donde predominan las continuidades más que las rupturas, y esas casas, por eso digo, expresan casi metafóricamente un pensamiento, ¿no? Es una forma de concebir la identidad. Entonces, es muy interesante desde esa perspectiva también. Permitime redondear un poco la idea, Rodolfo, porque recién lo decías, una sociedad de principios de siglo, fines del siglo pasado, con una enorme inmigración. Teníamos gran parte de la población era inmigrantes, y yo creo que esa lucha por la búsqueda de la identidad propia estaba en torno a todo esto. Y creo que en la arquitectura con el neocolonial se pudo colaborar muchísimo con todo esto. Yo quisiera, antes de pasar, o por lo menos plantearlo para el próximo bloque, porque ya estamos cerrando este primer bloque, que recién comentabas, Andrea, de las problemáticas a nivel provincial, que son diferentes a las problemáticas nacionales, y podemos en el próximo bloque darle la voz a María del Carmen para que nos dé un panorama sobre los aspectos internacionales, ¿no? Y bueno, justamente lo que hablábamos al principio del programa, retomar el tema del Día Internacional de los Museos, la sostenibilidad, el bienestar y toda estos lemas que de pronto proponen estas organizaciones internacionales. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Damos inicio a este tercer bloque de Área Protegida con la participación de María del Carmen Massa, ¿no es cierto?, presidenta de ICOM Argentina, y de Andrea Elías, directora del Museo Casa Irurtia. Bueno, yo había planteado al cierre del bloque anterior de poder avanzar, así como en un momento se habló sobre los diferentes niveles de problemáticas y contextos, tanto provincial, nacional. María del Carmen, estaría bueno si vos nos das un pantallazo, un breve pantallazo sobre ICOM y el tema de los lemas. Y bueno, este año justamente estamos trabajando asociado a la sostenibilidad y al bienestar, cosa que aclaro, ICOM y ICOMOS también están más o menos paralelos en torno a esas temáticas, ¿no? Porque el cambio climático, por ejemplo, es una temática que también lo aborda ICOMOS, o el patrimonio y la transformación. Bueno, ahora, ¿qué nos podés decir, María del Carmen, sobre esta temática, este lema del 2023? Bueno,
como ya lo dije antes, el lema que es accesibilidad y bienestar y sostenibilidad, en ICOM de alguna manera y quizás con distintos nombres se viene trabajando hace varios años. En la Asamblea General de ICOM 2020 en Tokio se decidió a seguir algunos de los ejes de la Agenda 2030 propuesta por Naciones Unidas, y así ICOM, SICON y otras organizaciones internacionales, nuestros otros primos hermanos, digamos, van tomando algunos de los ejes que propone esta Agenda 2030, que son muchos. Este año se tomaron como objetivo salud y bienestar, el objetivo de acción por el clima, como mitigar todo este daño que fuimos haciendo, indirectamente o directamente, pero sin pensar que cuánto dañamos nuestro espacio. Y la protección, hay un objetivo que es la vida en la tierra, que básicamente es la protección de nuestro entorno. La biodiversidad y las voces o las distintas voces de líderes, ¿verdad? Digamos mundiales, pero que más relacionados con las comunidades. Y acá esto lo apunto yo, de pronto regionales, porque las fronteras nacionales son una circunstancia que no definen la región, y a veces esto es lo que más importa cuando hablamos de preservación y protección, es las cuestiones afines que, vamos a decir, la naturaleza o nuestras creencias, nuestro patrimonio cultural, nos une y nos reúne en torno a eso. Así que ICON prosigue con esta temática y invita a los museos a que hagan sus propuestas. Museos básicamente son medios de comunicación y nos preguntamos qué podemos hacer. Y bueno, entre otras cosas es encontrar la manera de difundir este tema de la protección, que no es tan nuevo finalmente, porque el hombre hace décadas que viene viendo esta degradación. Entonces, esto por un lado en lo internacional. Me gustaría también que Andrea contara un poco la colección más allá de los estudios y los yesos y estos que hay de Irurtia, porque tiene una colección de arte muy linda, una colección de objetos. Irurtia viajaba y, como ella bien dijo, pensaba en estas cosas que iba a dejar cuando los viajes eran lejanos, eran largos, no todo el mundo tenía la posibilidad de viajar, pero sí iba a tener la posibilidad de conocer en un museo. Entonces, Andrea, me gustaría que hablaras un poquito más de la colección y, a su vez, como estamos hablando de accesibilidad, justamente por ser una casa con características muy propias y que va en altura un poco, cómo abordan el tema de accesibilidad, si han podido solucionar en todos los tipos o la diversidad de accesos al público, ¿no? Que pueda tener algún tipo de discapacidad. Sí, bueno, es interesante lo que dijiste sobre, si bien está orientado el lema este año a sostenibilidad y bienestar, todo eso creo que está en el marco de, si lo pensamos a nivel patrimonial, de los patrimonios de los museos, que uno no puede conservar algo que no conoce, ¿no? Entonces, la importancia de conocer el propio patrimonio para poder conservarlo y preservarlo. En ese sentido, vos preguntabas, María del Carmen, sobre el patrimonio del Museo Irurtia. Es un patrimonio ecléctico y súper interesante, porque tiene, por un lado, como vos decís, la casa museo, que no hay muchas casas museos de artista. Esta es una casa museo de artista. Es una casa museo que además tiene las colecciones de obras de
del escultor de Urrutia, de Elías Correa Morales, pero también de sus contemporáneos con los que estuvo en París, como Picasso, tenemos alguna pieza de Rodin, un estudio de Rodin, después de Sívore, de Lavalle, digamos, sus contemporáneos argentinos, del grupo Nexus, al cual él pertenecía, pero además toda una colección de mobiliario y artes aplicadas que tenían que ver con colecciones que venían ya, que ellos habían adquirido en París, que hace que esa visita por la casa tenga muchas vetas y tipos de experiencias, ¿no? Con respecto a tu pregunta sobre accesibilidad, porque es un tema que nos compete en cuanto al lema, primero me gustaría hablar de la accesibilidad al patrimonio, es decir, eso, cómo conocemos el patrimonio si no tenemos accesibilidad. Entonces nuestro trabajo en la actualidad es decir, cómo volvemos cada vez más accesibles nuestros patrimonios. Y cuando hablamos de la accesibilidad de ese patrimonio, es en diferentes aspectos, no solo el edilicio, sino también el museográfico y también de los contenidos, ¿no?, que uno proporciona a los visitantes para poder entrar en ese patrimonio. En cuanto, vos mencionabas bien que la Casa Museo, el que la conoce quizás se acordará, y el que no, lo invitamos que vaya a verla ahora, era una casa que tenía su complejidad. Por un lado, porque era una casa y volver accesible ediliciamente una casa es complejo, integralmente, ¿no? Y por otro lado, bueno, cuando yo concursé, el museo estaba cerrado. Hacía 2 años que estaba cerrado por puesta en valor. Cuando yo llegué, había que afrontar un plan para poder abrir el museo. Y eso implicaba toda una puesta en valor edilicia y de las colecciones. Ese trabajo lo hicimos en 2 años y reabrimos en agosto, fines de julio del 2019. Entre todos esos trabajos que hicimos es volver accesible el museo. O sea que hoy en día uno puede recorrer el museo integralmente porque tiene accesibilidad integral, edilicia, me refiero, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado también tiene accesibilidad en la museografía, con lo cual nosotros tenemos audioguías, audiodescripciones en lengua de señas argentinas, tenemos los cuadernillos en braille, en macrotipo, tenemos códigos QR donde también se pueden descargar contenidos para escuchar, y después también contamos como accesibilidad a lo que nosotros podemos proporcionar a través de las redes sociales y del canal de YouTube, donde alojamos las audioguías y las audiodescripciones, o sea que todos pueden acceder a ellas antes de ir al museo también, ¿no? Como ya para tener unos contenidos antes de ir. Y el que nos visita también podrá ver que hay una de las salas que tenemos mesas táctiles donde se pueden tocar los materiales de la escultura con las que trabaja Urrutia, por ejemplo, que hay videos explicativos también de cómo se hacían las esculturas, cuáles son los procesos de la escultura, que a veces cuando uno va a los museos, a mí mismo me pasa que cuesta a veces entender cuáles eran las técnicas, o son técnicas que hoy en día ya casi no se trabajan, ¿no? Entonces, cómo se hace una escultura en bronce, cómo se hacía un mármol, todo eso. Bueno, todo eso lo contamos en el museo con el objetivo de generar accesibilidad, es decir, cómo pensamos en diferentes comunidades para que el museo pueda ser accesible a todos y todas. Y no es que esto sea un trabajo que uno termina un día, sino que todo el tiempo está pensando, ¿no?, cómo continuar eso, porque los desafíos en la actualidad se presentan todo el tiempo. Así que eso fue algo que creo que, de hecho, en 2019 recibimos la distinción de Museo Accesible, que para nosotros fue súper importante porque era dentro de los museos nacionales, está el Bellas Artes y después nosotros, y en nuestro caso fue un plus porque era una casa bastante difícil de volverla accesible. De hecho, las veredas, como decía María del Carmen, estaban en altura y claro, la verdad que era súper complicado acceder. Hoy podemos decir que pueden visitarnos sin problemas y pueden acceder a recorrer todo el museo de forma integral. Y por otro lado, sí quería destacar también, porque tiene que ver con la sostenibilidad y el bienestar,
la pandemia nos puso a los museos, y voy a hablar de Lirurtia puntualmente, en una situación de tener que repensar qué hacemos, ¿no? Cuando tenemos que cerrar un museo, tenemos que ver cómo nos comunicamos con la gente, cómo continuar con nuestra misión con las puertas cerradas. Y bueno, cuáles eran la problemática que habíamos vivido todos y qué podíamos desde el museo nosotros colaborar para salir de esa pandemia, ¿no? Que íbamos a salir todos afectados. Había comunidades que mucho más, ¿no? Como lo de los adultos mayores y la de los niños, que fueron grupos que se vieron muy golpeados. Entonces, bueno, cómo desde el museo podíamos contribuir. Y fuimos uno de los primeros museos en poder abrir porque teníamos espacios verdes, ¿no? Eso nos dijimos que tenemos un jardín diseñado por Lirurtia también, que es un jardín patrimonial, decimos nosotros, porque tiene un patrimonio intangible ahí de saberes de Lirurtia cuando diseñó ese museo, que es súper rico también de contarle a la gente. Y abrimos y pensamos esos espacios verdes como la posibilidad que teníamos en ese momento de participación de la comunidad en un espacio abierto, ¿no? Que habíamos estado todos encerrados y que en una ciudad como Buenos Aires, tener ese espacio verde era como una joyita dentro de la ciudad. Así que a partir de ahí generamos propuestas, que este año lo hacemos por tercer año, un ciclo que se llama Desde el Jardín, que todos los meses a partir de primavera convocamos a especialistas desde jardín, que nos habla desde el jardín comestible hasta plantas medicinales, hasta qué es un jardín histórico, qué es un jardín patrimonial, la historia de los jardines dentro de la historia del arte, como poder también tener contenidos que aporten al bienestar de la gente, ¿no? Es decir, armar sus propios, el otro día, el año pasado, aceites medicinales, cómo poder armar tu propia huerta. Bueno, esto lo pensamos como museo. Bueno, esto también podemos nosotros colaborar desde el museo al bienestar de la comunidad, no solo de la comunidad en territorio del barrio, ¿no? Sino también de todo el que se quiera acercar. Y por último voy a decir, porque no sé si estaremos con tiempo, pero me parece importante, porque María del Carmen también había mencionado en algún momento, que Lía Correa Morales, que era junto a Lirurtia quien donó el museo, fue la primera directora mujer de un museo nacional. Esto es para nosotros como museo un dato súper importante, porque Lía abrió camino. Hubo otra directora mujer que fue la directora del Museo de la Plata, quien fue la primera antes de Toruti, ¿no? Que es el más conocido, pero del Museo Nacional fue la primera Lía Correa Morales, y estuvo como directora del museo y gestora durante 25 años, hasta que murió en 1975. Cuando nosotros hicimos el nuevo guión para esta puesta en valor, pensamos, bueno, nosotros vamos a volver a abrir este museo, pero ¿cuál es la propuesta actual? ¿Qué queremos contarle a la gente? ¿Cómo queremos contarle a la gente? ¿Y qué queremos nosotros también poner en el tapete como temas sensibles en la actualidad? Y fue, la verdad, una oportunidad de plantear el guión del museo con perspectiva de género, como nosotros, ¿no? Decir, bueno, esta figura de Lía Correa Morales fue directora durante 25 años, siempre estuvo de alguna manera relegada por la historiografía del arte, y decidimos, bueno, que en el guión desarrolláramos, investigáramos esta figura de Lía para hacerla parte de la historia del museo. O sea que el museo es de Rogelio Lirurtia y Lía Correa Morales. Uh-huh. Y así entonces el museo, el que vaya, le cuento, para también como un gancho para que vaya al museo, tenemos una sala donde se puede ver obra de Lía y de algunas de sus maestras, pero que nosotros la pensamos se llama Mujeres en el Arte, y la pensamos para poder hablar de la problemática de las mujeres artistas a principios del siglo XX, ¿no? Que fue una problemática bastante particular en relación a los hombres artistas. Uh-huh. Así que bueno, estos son para contar algunos de los temas que estamos nosotros también desarrollando en el museo, y que tiene que ver con esto, con volver más accesibles, con conocer más el patrimonio, ¿no? Con conocer más a quiénes fueron los
los creadores de ese patrimonio, los donantes de esos patrimonios que nos pertenecen hoy a todos. El Museo de Urtea, como bien has dicho, está en pleno Belgrano, pero era una zona muy inundable, por eso está en altura su vereda para salvar. Lo que no recuerdo es qué arroyo pasaba por allí. Arroyo Vega. Ahí está Arroyo Vega, pero que era muy importante para esa casa, esos escalones. Y nada, hablando de casas, museos, no sé, el Museo Terry, no lo conozco, el de Jujuy, que también era un artista, pero no sé si el Museo Terry es casa museo. Y la casa de Tucumán, que bueno, poco tendrá quizás, esto va a correr por mi cuenta, ¿no? De lo que fue, porque en los 50 del siglo pasado se restauró, pero bueno, era una casa. Y tenemos la Casa del Acuerdo de San Nicolás también, y si bien no son de artes, pero que son lugares donde son casas, el Palacio San José en Entre Ríos. Y Andrea, a ver, no quiero equivocarme, pero creo que son 24 los museos nacionales en el país, ¿verdad? Sí, así es. Sí, ya de a poco los iremos trayendo a charlar, pero estamos con una situación más también nacionales, provinciales, porque vos has dicho algo también muy interesante, la jurisdicción de la cual dependen los museos no es un tema menor a la hora de programar y difundir, ¿no? Porque bueno, no es fácil poder difundir lo que se hace, si no sé, es un museo muy grande a veces, o muy renombrado. Que quería mencionar con respecto a eso, que nosotros desde el Museo de Urtea tenemos un programa para salir al encuentro de otros museos, también un poco con esa idea, María del Carmen, ¿no? De colaborar con otros museos y entonces generar esa visibilidad con algunos museos que quizás no la tengan por no estar, porque todos sabemos que se concentra un poco la visibilidad y la información acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, el 31 de mayo nosotros llevamos una muestra del museo a la Casa del Acuerdo. Entonces ahí y hacemos cooperaciones con distintos museos. Tenemos un proyecto con la Casa Iramain en Tucumán también, hablando también del tema federal. Nos interesa mucho esto, hacer como contactos con casas museos de provincias. Entonces estamos con un proyecto con Casa Iramain. Y bueno, como un poco también eso, decir, hay museos que tienen más visibilidad por el lugar, por la envergadura, por la administración o lo que sea, cómo eso puede ayudar a otro museo con otra escala, ¿no? A tener parte de esa visibilidad o a entrar en un circuito que también les sea beneficioso. Así que también es un poco eso de lo que tratamos de trabajar. Pero perdón, Rubén, que creo que te interrumpí. No, simplemente yo valoro mucho lo que ustedes hacen con Lía Correa Morales, que aparezca, que empiece su visibilización, porque nosotros estamos trabajando en área protegida desde el inicio de año con este tema, con la perspectiva de género, y vamos, bueno, descubriendo infinidad de situaciones donde la mujer hace un aporte muy importante en cada una de sus acciones, y esto me hacía acordar un poco a lo que pasó con la Casa del Puente, que siempre, incluso hasta la ley, cuando se la declara Monumento Histórico Nacional, sale como el autor Amancio Williams, pero después por suerte hubo una modificatoria por iniciativa en parte de Carolina Quiroga, que fue también entrevistada en este programa, y se incorporó a Delfina Gálvez Bunge, que fue coautora de esa casa. Y yo creo que me parece que es necesario ir escarbando en cada rincón del mundo de la cultura y tantas otras disciplinas, que la mujer tenga la visibilidad que se merece para todas estas acciones y todo lo que produce a lo largo del tiempo. Con respecto
al Museo Irurtia, yo la verdad que me quedo muy, muy agradecido, Andrea, porque realmente diste un pantallazo magnífico que pudimos comprender no solo la producción, sino la colección, el espacio, la casa como contenedora. Y bueno, has dado un panorama re amplio, abordamos todos los temas que son importantes para la vida hoy de los museos, como es la sostenibilidad, la accesibilidad, bueno, todas las temáticas que interesan hoy a los museos contemporáneos. Bueno, en realidad agradezco la posibilidad de difundir. Siempre que difundamos los museos, creo que estamos haciendo también una contribución a la sociedad, ¿no? Es decir, que conozcan los lugares que a los que pueden ir en el caso del Museo Irurtia y de todos los museos nacionales, como decía María del Carmen, que son 24, son gratuitos. O sea, estamos abiertos fines de semana, feriados, pueden ir, visitarnos, quedarse, en nuestro caso, quedarse en el jardín. Tenemos actividades gratuitas también para la gente, talleres, jam de dibujo, todo eso creo que son ofertas que hoy en día, sobre todo hoy en día, ¿no? con las dificultades por las que atravesamos, está bueno apropiarnos de estos lugares, ¿no? Vos fijate que María del Carmen señalaba el tema muy interesante, porque estos museos también son improntas de cambios urbanos, es decir, el tema de lo inundable que era la zona, y entonces esta sobreelevación, es decir, la calle, ¿no es cierto?, Blanco Encalada siempre tuvo problemas, aún incluso después con los entubamientos y de muy recientes resoluciones de instancias de este tipo. La lucha que tuvo que tener Irurtia para que no le exijan en esa fachada que tenga ochava a la esquina, es decir, y poder conservar, digamos, un diseño que él lo quería de esa manera. Pero por otro lado también está el privilegio tuyo, digamos, como directora del museo, de poder estar en un ámbito donde de pronto, a través de una ventana o recorriendo ese hermoso jardín, podés ver ese monumento excepcional que es el combate de box, enorme, digamos, imponente, y que también la gente que visita el museo lo puede hacer y también compartir ese gusto que tenía por el boxeo Irurtia, que lo lleva a hacer esta obra. La verdad que con Rubén te queremos agradecer muchísimo. Sé que participa, por supuesto, de esto también María del Carmen Massa, que hayas participado en Área Protegida, que nos hayas deleitado e ilustrado tan claramente acerca de esta gestión del museo. Y bueno, te deseamos todo lo mejor en tu gestión, y de mi parte un abrazo muy grande y muchísimas gracias nuevamente por la participación. Gracias a ustedes y esperamos a todos por el museo. Gracias, María del Carmen, por la participación, y bueno, sabemos que nos vas a seguir acompañando porque este mes del museo tenemos mucho trabajo, y vos siempre, y bueno, un agradecimiento público por tu colaboración con nuestro programa. Gracias a ustedes nuevamente, yo feliz de difundir nuestros museos, y bueno, mayo, y después encontraremos en el año otro mes y seguiremos con otros museos. Me apropiaré del mes. Pero bueno, muchas gracias, han sido muy gentiles. Andrea Delías, también muchas gracias por tu participación, por la claridad con que has abordado los temas, y ya te iremos a visitar. Vamos a ir ahí el trío a ver sí. Ahí al jardín, que es tan lindo. Así es. A ustedes. Muchas gracias. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta.